problemas con los nombres en la genealogía de Jesús. Una cosa importante la cual debemos entender, es que el principio hebreo de introducir genealogías era importante para el aspirante, eso determinaba si esa persona podía ser elegida para tal cargo. Por ejemplo, si alguien desea ser Cohen, sacerdote, debía cumplir con una línea genealógica con Aarón, y eso debía demostrarse para que esta persona pudiera optar por ese cargo. Desde tiempos bíblicos existe una costumbre de llevar los registros genealógicos de los antepasados para la legitimación de sus familias, para la admisión en la comunidad de Israel, Devarim, Deuteronomio 23, 2, 3, y para la aspiración de ciertos cargos. Devarim Deuteronomio 23, 2 al 3 dice: No entrará bastardo en la congregación de Hashem. No entrará en la congregación de Hashem hasta la 10ª generación. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Hashem. Ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Hashem. Flavio Josefo en su libro contra Apión, 1. 30-31 escribe del cuidado que tenían en registrar las genealogías. 30. No solamente se tuvo cuidado desde el principio de poner al frente altas tareas a los mejores, los dedicados al culto de la divinidad, sino que se procuró que la casta sacerdotal permaneciera pura y sin mezcla. 31. Quien quiera que goce del sacerdocio debe engendrar hijos en una esposa de su propio pueblo. Y sin aspirar a tener dinero u honores, debe investigar la prosapia de la mujer y comprobar en los archivos su genealogía, confirmada con muchos testimonios. Tomado de Flavio Josefo en su libro contra Apión, 1. 30-31. Según el Talmud había en el Sanedrín o Sanedrín, un oficial encargado de estos registros genealógicos. Leemos en el Talmud babilónico. Kiddushin. 36. Los rabinos eran extremadamente estrictos en la cuestión de la pureza de la familia. Y también dice: Rabino Saya dijo en el nombre de Rabino Amuna: el que se casa con una esposa que no es apta para él, Elías lo ata y el santo, bendito sea, lo flagela. Y un Tana enseñó: en cuanto a todo esto 16 Elías escribe y el santo, bendito él, atestigua. Hay de aquel que descalifica a su descendencia, mancha a su familia y a aquel que toma por esposa a uno que no es apto para él, el santo, bendito sea, flagela. Y también dice: porque un maestro dijo, porque allí estaban sentados los que certificaban la genealogía de los sacerdotes y de las familias levíticas. 9 de la Sanedrina y hacia arriba. ¿Cuál es la razón? Porque Rabino José aprendió: así como el tribunal debe ser puro en la justicia, también debe ser puro de cualquier mancha genealógica. Traducido del inglés. Talmud Kiddushin 4 HTM 76b, la enciclopedia judía aclara. Bajo Herodes I, todos los rollos genealógicos guardados en el templo fueron destruidos y la pérdida de estas genealogías oficiales fue deplorada profundamente como una calamidad mayor, especialmente debido a su importancia para la comprensión de los libros de crónicas. Como hemos visto, el asunto de la genealogía no era algo que era tomado a la ligera, por lo tanto podemos entender a Matillau Miguel, Lucas, y sus genealogías en sus libros o escritos. Lo mismo pasa con el Mesías. El que optara por el cargo, su descendencia debía de ir en línea directa con el rey David, por lo que vemos que las genealogías de Mateo y Lucas realizan ese esfuerzo. No fue para rellenar sus escritos, era vital indispensable demostrar que el candidato que ellos exponían en sus escritos tenía ascendencia directa como lo requería el que debería ser considerado Mesías por Israel. Ahora bien, el problema con los textos de Mateo y Lucas es que hay detalles que no concuerdan a simple vista, por lo que la Iglesia Católica Cristiana llegó a la conclusión simple y más conveniente para que de alguna manera elevar a María, en comparación a la divinidad de su Hijo, y toman la decisión dogmática, que las diferencias de las genealogías eran, porque una es de María, y otra es de José. Pero el problema con esto es, que en ninguna de las dos se nombra a María, por ningún lado aparece María en estas genealogías, el único nombre que aparece al final, y la otra al comienzo es José o Yosef. Amigo lector, si usted puede encontrar a María y relacionarla con la genealogía en cuestión, entonces aceptaré que debo replantearme este asunto, mientras el único que puedo ver a Yosef, José en las dos. Sobre esto que algunos sostienen, que la evidencia de su genealogía descrita en Lucas viene de Miriam, María, para dar legitimidad genealógica a Yeshua, Jesús, apoyados en la tesis supuesta de Eusebio, pero déjeme decirle que he buscado de cabo a rabo los dichos de Eusebio, y nunca dice tal cosa. Veamos qué encontré, para que usted tome su propia decisión sobre esto.
Eusebio escribe en su libro 1, capítulo 7 de su Historia Eclesiástica, que la información acerca de la supuesta discrepancia acerca de la genealogía de Jesucristo, había sido recibida en una epístola de Africanus, la cual dice: así pues, los nombres de las familias de Israel eran calculados o bien por naturaleza o bien por la ley. Por naturaleza, según la sucesión del nacimiento legítimo. Pero se realzaba según la ley cuando alguien engendraba un hijo en favor de un hermano muerto sin descendencia, pues como todavía no habían recibido la esperanza clara de la resurrección, imitaban la prometida resurrección que había de venir con lo mortal, para perpetuar el nombre del difunto. Y también dice: Eusebio afirma que algunas de estas genealogías eran hijos naturales y otras de los padres de nombre de acuerdo con la ley. Y al final de la misma carta, Africanus expone lo siguiente: Matán, del linaje de Salomón, engendró a Jacob. Pero una vez muerto Matán y Melquí, del linaje de Natán, engendró a Elí de la mujer de su hermano. De este modo Elí y Jacob son hermanos de la misma madre. Al morir Elí sin hijos, Jacob le levantó simiente, y nació José, su hijo por naturaleza, pero Elí según la ley. En consecuencia, José era hijo de ambos. Y agrada. De todos modos, el Evangelio es totalmente verdadero. Por lo tanto nunca Eusebio dijo tal cosa de dos genealogías, por lo que se concluye que las dos genealogías son de Yosef, José, y da una explicación como la recibió de una epístola de Africanus. De esto yo tengo otra opinión, la cual daré a continuación. Ahora bien, vamos a comenzar desde el principio, y esto va a ser un poco largo por lo que voy a dividirlo en partes, una a la vez, no sé cuánto me lleve, pero será el necesario para exponer todo. El primer detalle. Matillau, Mateo 1, 16 y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Hillel, Lucas 3, 23 Jesús mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo de José, de Elí. Si se fijan bien, en Mateo José es hijo de Jacob, Jacob, y en Lucas fue Elí, Elí. Ahora bien, el sobrenombre, en la Biblia no era nada extraño. Veamos un ejemplo. Jetro, en hebreo, Yitro. En hebreo tiberiano Yigor, que significa su excelencia o posteridad, también conocido como Rehuelo o Bab. Como vemos, Jetro es conocido, y nombrado en otras partes de las escrituras como Rehuelo o Bab. Pero ahora bien, ¿cómo conocemos que es el mismo Jetro? Por el contexto de la escritura, donde encontramos el cambio de nombre. Si aplicamos esto a la genealogía de Mateo y Lucas, y vemos que se está nombrando como hijo a José, por analogía debemos suponer que Jacob y Elí son la misma persona. No que Elí es el padre de María, la cual nunca aparece en los textos, por lo que no hay ningún problema en suponer que Jacob tuvo por sobrenombre Eliyahu, de donde se saca en diminutivo de Elí. De esa manera no nos salimos del texto bíblico, en mencionar una persona en caso María, y endosarle una genealogía, que no le corresponde, ya que no lo dice por ningún lado que sea de ella. En la próxima parte seguiré con los demás nombres, que no concuerdan en estas genealogías, pero como siempre les digo, es usted quien debe tomar su propia opinión. Saludos a todos. Shalom.